Hola, buenas noches. Nos encontramos en este live número 13 para hablar sobre las temáticas, problemáticas, consejos que podemos darle a los emprendedores de la región del Maule y ojalá de otras regiones que nos estén mirando. En el día de hoy nos acompaña Ana Lucía Castro, psicóloga laboral, para hablar básicamente de algo que es muy contingente. Cómo presentar una buena entrevista laboral y cómo hacer un buen currículum, sobre todo sabiendo la alta cesantía que ha provocado la pandemia. Así que no voy a latear más, vamos a dar el pase a Ana Lucía. Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Claudio? Bienvenidos todos. Ojalá esta información les sirva a hartas personas. Es súper contingente, además que todo se está actualizando de manera remota, así que vamos a ir conversando las inquietudes que puedan surgir. Exactamente. De hecho, estaba escuchando una estadística en la mañana y decía que ha habido en el último cuatrimestre móvil 200.000 personas. Entonces, hay que pensar que ese mundo es el que actualmente está saliendo de las universidades. Como hay pocas oportunidades laborales, empecemos desde lo básico. ¿Cómo un profesional, un técnico o alguien sin estudio que quiere entrar a un puesto de trabajo debe armar un buen currículum vitae? Empecemos desde lo básico, después vamos hablando del proceso de la entrevista, Ya. etc. En general, el proceso de presentarse o tratar de insertarse laboralmente implica primero saber qué habilidades tenemos, ¿ya? Y definir más o menos qué oportunidades o qué rubros vamos a querer apuntar, independiente de si somos profesionales, técnicos, administrativos u otras labores que podamos desarrollar. Entonces, lo más importante al momento de presentar un currículum es que sea fácil de leer. Me ha pasado muchas veces que hay modalidades de currículum muy complejas. Por ejemplo, que gráficamente tienen mucha información, que eso hace que a la hora de tener que leerlo, el foco de concentración se nos vaya a diferentes áreas. Entonces, empezar detallando, dependiendo de nuestra especificidad o lo que nosotros vayamos a hacer, datos de identificación básicos, escolaridad, experiencia, y de ahí en adelante ir sumando, por ejemplo, capacitaciones, cursos u otros extra que nosotros consideramos importantes. Ahora, una súper buena diferencia también que me ha pasado desde que yo misma me inserté al mundo laboral es que hay una diferencia entre el mundo privado y el mundo público al momento de postular. Y muchas veces al momento de salir de la universidad o nuestro instituto de formación, entre otras cosas, no nos dicen. Que resulta que, por ejemplo, en el área pública ahora se está usando una modalidad que es currículum ciego, que de hecho ni siquiera te dejan presentar tu propio currículum, sino que es como un esquema de vaciado de datos. Es como un labor donde hay un formato establecido, un labor donde ingresa los datos de ese formato. Exactamente, porque es para garantizar la transparencia y la no discriminación a través de los currículum también, ¿ya? Tiene un trasfondo, no es azaroso. Entonces, finalmente con eso nosotros vamos a ir exponiendo nuestra información en igualdad de condiciones con otros compañeros que están postulando. Y en el área privada ya es más específico, uno presenta lo que uno creó, ¿ya? No sé si te quieres que te dé como datos más. No, es que mira, que están llegando preguntas. De hecho, los que están viendo, que compartan, me gusta y vamos a ser interactivos. Hay dos preguntas. Una, Ricardo Jara. ¿Cuál es la forma correcta de armar un currículum para que sea más atractivo? Antes de responder a Ricardo, sabemos que ya no es obligación el tema de la fotografía. ¿Recomiendas igual que se incluya o que no se incluya? Porque la fotografía antes siempre iba al inicio. Entonces, para empezar a hablar... Yo me he desempeñado siempre en el área pública de trabajo, reclutando, y en el área privada también. Pero, desde mi perspectiva, a mí la foto no me gusta. Siento que no es relevante. Yo no necesito verlo, necesito saber en qué es bueno y qué tanto se asemeja al perfil del cargo que yo estoy necesitando. Y eso lo va a decir la experiencia y lo va a decir un abstract. Eso es súper importante. Cuando tenemos menos experiencia laboral, hay muchos profesionales o personas en general que buscan empleo que colocan una pequeña descripción al inicio como de sus habilidades o competencias, que de hecho es una modalidad de currículum que es bien común ahora. Para que entienda la gente, el abstract es como una pequeña introducción previo a mencionar su experiencia.
Por ejemplo, mi dato de identificación, mi nombre, mi número y abajo una pequeña descripción. Yo soy tanto, y habilidades relacionadas obviamente al mundo laboral, no personal. Ahora, la manera correcta o incorrecta va a tener que ver, desde mi perspectiva, los tips son los siguientes. Que no sea confuso y desordenado, que no tenga información innecesaria. Pregunta, te voy interrumpiendo. Cuando Ya. hablas de desordenado, ¿empezamos de lo último a lo primero o de lo primero a lo último? Ya. Lo más importante, yo voy a hablar siempre desde mi perspectiva y como yo he trabajado, ¿ya? Es la que has tenido experiencia reclutando y haciendo el proceso, así que Sí. háblanos de A tu mí lo que más experiencia, me no lo que importa, digas. les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy contratando a alguien y me coloca que su primera experiencia fue en el 2001, yo necesito saber qué fue lo último que hizo. Entonces siempre mi consejo va a ser, empiece desde lo último que hizo hacia atrás, ¿ya? Lo más actual, o sea, si está trabajando, ese es el primer trabajo. Si fue recientemente, se cambió o terminó su oportunidad laboral, desde ese para hacia atrás. Ya, correcto. O sea, lo que quieres saber, la actualidad más que lo que hizo 15 años atrás. Aunque igual eso te va a sumar porque la experiencia se suma. Pero te interesa más la Obviamente, ya, actualidad. pero no es que no lo coloquen, pero es que lo instalen de tal manera que sea desde la visión de lo que estoy viendo yo ahora hacia atrás. ¿Cómo ha avanzado? ¿En qué estamos ahora? Correcto. ¿Ya? Mira, me siguen llegando preguntas. Dos preguntas que hace Claudia Fuentes que son bien buenas. Ha hecho varias, pero las voy a resumir. ¿Qué es más importante para el evaluador? ¿Los títulos o las habilidades blandas con las pruebas que hacen ustedes? Ya. Aquí no es tanto la voluntad del evaluador. Primero, transparentar el tema. Lo primero que se hace es que, por ejemplo, los que van a contratar tienen un perfil de cargo. El evaluador o la evaluadora trabaja en base a ese perfil. Entonces, si es un cargo que está enfocado en un área más operativa, que tiene muchas competencias asociadas, yo tengo que medir lo que ellos me están pidiendo, no esa voluntad. No sé si se entiende o me sigo explayando en el área. Mira, si te entendí mal, me corrige porque estoy hablando con un profesional no psicólogo. Lo que me estás diciendo es que dependiendo el cargo, son las diversas habilidades que saben. Por ejemplo, para un gerente va a querer cierta habilidad de liderazgo que para un operativo no. Sí, nosotros en lenguaje más técnico lo llamamos competencias, ¿ya? ¿Ya? Las competencias, a diferencia del título, yo puedo tener 25 ingenieros, ¿ya? ¿Ya? Pero 25 ingenieros con habilidades diferentes. Y puede que sean todos muy buenos en su trabajo. ¿Cuándo habla de su Pero a trabajo, mí habla de la parte matemática? me refiero en su formación, se supone que es igual, que eso no lo mido yo. Ya que también me gustaría un poquito hablar de eso, acerca de que, por ejemplo, en el área pública se hace idealmente, y me encantaría que en todas partes se hiciera, pero se hace una evaluación técnica que es referente al área, porque eso es lo que yo no puedo medir como psicólogo, los conocimientos duros, ¿ya? Mira, ahí me voy a agrandar, concentrar con esto de cuando hacemos los procesos, siempre hay una prueba psicológica que hace Anita o otra psicóloga, Joana, que está con nosotros, y se acompaña de una prueba técnica. Y a la jefatura se le entrega la carpeta el informe psicológico y el informe técnico, cosa que tenga el abanico amplio y al final la empresa define. Claro, Obviamente, la psicóloga habla del tema psicológico y lo técnico, si es número, lo hacemos nosotros, si es técnico, lo hace el jefe del área técnica, y de esa manera se involucra la empresa, cosa que hay que pensar que el trabajador va a entrar a la empresa, entonces si la empresa se involucra en el proceso, mejor todavía. De hecho, yo siento que la manera que sea más eficiente el proceso es que se mida al trabajador en diferentes áreas. Porque, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer en base al perfil, claro, vamos a ver competencias, vamos a ver habilidades, vamos a ver la experiencia que la persona tiene, pero la parte técnica como tal, yo soy psicóloga, no voy a evaluar a un ingeniero en su área dura de datos o de aplicación de su profesión. Entonces, hablemos también de lo que sería como un proceso ideal. En el proceso ideal siempre debiese ser considerada la parte técnica, la parte en este caso de la evaluación laboral de los psicólogos,
y finalmente ya la evaluación general de la empresa. Si nosotros tampoco nosotros presentamos candidatos. Mira, me llegan dos preguntas en el chat. Una pregunta que habla, aquella persona que tenga mucha experiencia, currículum resumido o muchas hojas donde muestre todo lo que ha hecho. Y la segunda pregunta, bueno, hay dos, después tengo una tercera. ¿Es necesario las pretensiones de renta mencionarlas en el currículum? Ya. Voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿ya? Con respecto a lo de las pretensiones de renta, me he fijado que muchas veces las empresas privadas solicitan que los interesados manden sus pretensiones de renta, pero eso netamente volvemos al dato administrativo, que eso ya es propio de la empresa. Ahora, en el área pública funciona de otra manera. Por ejemplo, se levanta un proceso de selección y ya viene determinado si va a ser a honorario, si va a ser a contrata y el grado en el que ese profesional va a entrar, ya que eso está también estipulado por ley, tampoco es azaroso. No hay espacio para la negociación, no hay espacio para la negociación en el ámbito exactamente, público. Ahí no es negociable. Ya, entonces, mi consejo mayor frente a esto es que siempre que nos topemos con una oferta laboral, revisemos, porque ahí va a ir la información exacta de lo que la empresa o entidad quiere y lo que ellos están poniendo como bases. Ya muchas veces yo me he topado con diferentes candidatos que por no leer bien las bases quedan fuera de procesos completos. Muchas veces la ansiedad nos juega una mala pasada y hacemos todo y enviamos todo. Y después revisamos y muchas veces nos equivocamos. Así que hay que considerar lo que las bases dicen primero. Ojo, cuando está hablando de base, volvemos, está hablando del sistema público. En el sistema privado generalmente es un aviso, un reclutamiento en alguna página, en algún diario. Por eso, los que nos están viendo hay que entender que el sistema público y el sistema privado, si bien en ambos entra el proceso psicológico, la forma de entrevista y de contratación es distinta. Sí. Por eso Anita siempre hace la distinción entre público y privado. Mira, Gerardo Uleta nos pregunta, hola, ¿qué ámbitos se evalúan en la entrevista psicológica? A todos los que nos están viendo y comentando, por favor, compartir, dar me gusta para que podamos hacer más amplia esta información que nos está entregando súper valiosa, Anita. Entonces, ¿qué ámbitos se entrevistan en la entrevista psicológica? Se evalúa. Vamos a hacer la diferencia, otra vez, ¿ya? Vamos. Siempre vamos a hablar del área privada y del área pública. Siempre partimos con la privada, ya. Ya, en el área privada, yo, por ejemplo, si soy contratada, me van a decir, yo necesito, me presentan el perfil, que son las funciones y las habilidades o competencias. La competencia, para que todos entendamos lo que significa, es el saber hacer, ¿ya? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo aplicó? Que eso es lo más importante. ¿Habilidad de blandas competencias o nada que ver? Es que lo que pasa es que la habilidad blanda me deja como el concepto muy amplio, como poco medible. Ya. En cambio, la competencia sí se puede medir, porque es el saber hacerlo. No sé si cuando hablamos de competencia, hablamos de liderazgo, de trabajo en equipo. Sí, o nada mire, les voy a decir varias competencias que son súper renombradas. Ya. Trabajo bajo presión, orientación al usuario, tolerancia a la frustración, liderazgo, trabajo en equipo. Todo eso se mide como una competencia. Hay manuales completos que determinan cuáles son los niveles apropiados para cada competencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a entender para este live como competencia, el saber hacer. ¿Ya? Entonces, si la empresa privada a mí me pide, yo siempre, mi estilo como profesional es, si tengo un grupo más grande, hago una prueba cognitiva, después hago una entrevista, y la entrevista por competencias, ya la entrevista, después la termino con la aplicación de una prueba complementaria. Ya, espérate. Ya. ¿Qué es prueba cognitiva? ¿Qué es prueba complementaria? Ya. Vamos. Vamos a aprender todo hoy día. Vamos a aprender todo para que nadie se sorprenda en sus procesos de selección. ¿Qué es la prueba cognitiva? Cognitiva es de la cognición, nuestro aprendizaje, ¿ya? Estas pruebas también están estandarizadas, significa que ya están probadas y que nos arrojan puntajes. Por ejemplo, del 1 al 100. Ahí es donde mides el CI. Exactamente. ¿Ya?
Entonces, con eso ya tenemos la primera línea. Y decimos, todos estos candidatos tienen estos puntajes. Ya tengo el primer corte. Después me voy a la entrevista. En la entrevista yo conozco a la persona. ¿Ya? La entrevista por competencia en este caso, la selección por competencia, a mí me gusta, yo trabajo bajo esa perspectiva porque permite que yo escuche a la persona. ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, no es que yo le diga así como, ¿cómo se considera usted trabajando en equipo? Eso está mal. Mal. Porque yo obviamente le voy a decir lo que yo creo que está bien de trabajar en equipo. Claro. Entonces, no, esto es experiencial. Cuénteme, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Pero eso es en base a entrevistas o es en base a alguna prueba en donde tú vas a medir, por ejemplo, en un grupo, tal persona fue el líder de esa entrevista, o es en un relato que la persona te va diciendo? Es que lo que pasa es que nos vamos a topar con diferentes evaluadores y diferentes presupuestos de evaluación. Y va a depender de dónde nos estamos presentando. Porque también, cuando hay alta demanda de cargos, se hacen entrevistas grupales. Y en las entrevistas grupales son situaciones en las que se colocan a las personas, bueno, ahora con la pandemia es bastante complejo, pero antes se hacían. También nos podemos encontrar en contextos donde nos van a hacer interactuar con los otros. Pero si nos fijamos... Esas son las pruebas grupales. Sí, o bien llamados assessment center también. ¿Ya? Que son la experiencia de estar con, por ejemplo, somos 5 candidatos, y va a depender de la unidad evaluadora o donde ustedes estén presentándose la situación que les toque trabajar. Pero vamos a entenderlo, vamos a simplificar también la idea, es que yo lo que voy a querer es verlos, resolver el problema, es verlos conversar con un compañero, es verlos plantear sus ideas, y yo inmediatamente voy a ir en la evidencia, en lo empírico, viendo cómo esta persona se vincula. ¿Cierto? Correcto. En torno a espacios laborales. El mundo de la entrevista laboral es muy amplio. De hecho, yo creo que quizás quedemos hasta un poco corto acá. Pero ahí tenemos entrevistas grupales. Yo les estaba hablando de la entrevista individual, en la que yo les pregunto directamente al interesado. Hay diferentes tipos de preguntas. Y al final se aplica una prueba complementaria. Tampoco es una obligación. Va a depender del evaluador, porque como la palabra lo dice, es complementaria. Ya, vamos, digamos, ¿qué es prueba complementaria? ¿O qué tipo de prueba? Si es que nos está escuchando o no sepa, a lo mejor, porque hay una pregunta en donde dice, ¿cómo me preparo para una entrevista? Ya. Entonces, a lo mejor puede ir por ese lado. Ya, pero voy a cerrar la idea porque ahí yo hablé del público, del privado, y resulta que yo soy hija del servicio público. Entonces, yo tengo esa escuela y está normada. Ya, eso está de información pública para todos los usuarios interesados en se los voy a decir, está el servicio civil en Google, está el manual de reclutamiento y selección de personas. Ya, esta información es pública para todos y todas las interesadas. Y ahí es donde hablamos... Es como una rúbrica de evaluación. Es un manual, de hecho. No es azaroso. Está establecido. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo me preparo para una entrevista? Y aquí me voy a poner más psicóloga del otro lado. Está bien que el que está viendo, porque generalmente el que está bien, el que está postulando, no el evaluador. Claro. Es que voy a hablar no solamente como la evaluadora, sino que como la psicóloga. Muchas veces la ansiedad nos juega malas pasadas. Cuando estamos buscando trabajo, todos necesitamos emplearnos o ocuparnos o desarrollarnos. Entonces, todos tenemos una muy buena motivación para estar ahí, ¿cierto? Claro. Entonces, partir desde que muchas veces las personas en esta ansiedad se ponen a preguntarle a toda la gente o incluso a preguntarle a Google, porque creen que solo van a hacer pruebas. Mira, de hecho, pregunta, la noche anterior a la entrevista, ¿qué es recomendable? En el fondo, ¿cómo matamos la ansiedad la noche antes? A lo mejor porque es un lugar de trabajo que quiere entrar tanto, y puede jugarme en contra de la ansiedad. Ya. Yo creo que datos transversales y tips transversales para una entrevista es averiguar dónde estoy postulando, no solo el cargo.
Por ejemplo, si esta empresa se dedica a qué cosa, cuál es la misión, la visión, la orientación de la empresa. No es solo lo que yo voy a hacer, sino dónde quiero pertenecer, porque es la motivación más grande. Entonces, parte de prepararnos para una entrevista es conocer dónde vamos a ir. O sea, en la entrevista yo me tengo que, entre comillas, vender para yo ser el elegido. Por supuesto, porque ¿por qué yo tengo que elegirte a ti y no a tu compañero? Si tu compañero tiene los mismos estudios, la misma capacidad que tú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu valor agregado? Correcto. Y eso es lo que uno tiene que enfocarse. ¿Ya? Tips transversales es también saber prepararse con lo de la empresa o institución donde se va a presentar, manejar esa información. Yo siempre sugiero llevar una carpetita en físico, o en este caso tener una carpetita digital, como estamos en época pandémica, todo remoto, por cualquier información que pudiéramos complementar que surgiera, ¿ya? En la misma conversación. Certificado de algo, un diploma de certificación, que no haya presentado, algo que se me olvidó por A, B, C motivo, y que yo considere que es importante que sepan en el proceso, ¿ya? Todo esto siempre en entornos no lo tenía porque laborales. uno pensaba que siempre se entregaban los datos antes, y si uno no entregaba todos los datos ya te quedaba para el filtro. Claro, pero muchas veces, como yo lo estaba encuadrando también, el tema de la ansiedad nos juega malas pasadas. Entonces, si nos planteamos de manera ordenada y estructurada, podemos presentarlo. Si es necesario, se ocupa. Si no es necesario, me generó un poquito de tranquilidad andar con esa información por si acaso. ¿Ya? Y lo último. Muchas veces, más allá de si somos introvertidos o extrovertidos, a nadie le gusta que lo evalúen. No es fácil. No es entretenido, aunque queramos tomarlo con humor. ¿Ya? Entonces, por ahí fijarnos la postura. Ya mucha gente, por la misma situación de estar siendo evaluados, empiezan a contestar de manera monosilábica. No, sí, ya. Y es muy difícil conocerlos si no se expresan. ¿Ya? Entonces, fijarnos un poquito en nuestra actitud frente a la entrevista, nuestra actitud frente al proceso, cuando son grupales, juega mucho en contra las personas que tienden a frustrarse, por ejemplo, en una entrevista grupal. Porque aunque ustedes no se den cuenta, se nota que se enojaron, entre comillas, o que no les pareció lo que les dijo el compañero. Entonces, ser súper conscientes de cómo estoy plantándome en la situación. Tengo que venderme, pero ¿cómo me vendo bien? Mira, el otro no, me tiene que conocer en esos 40, 60 minutos de entrevista. Aquí hay una pregunta que me va a hacer mal a mí, pero yo la voy a hacer. ¿Ya? Consulta, ¿gesticular mientras doy mi entrevista o dejar las manos tranquilitas? Aquí yo puedo hiperkinético, aunque me amarren las manos, no puedo. ¿Qué se puede hacer? Ya. Yo, no sé si se fijaron, yo muevo las manos y me muevo harto también. Eso va a depender. Va a depender de cada persona. Pero ojo. ¿No genera distracción en el evaluador? Ya. Es que ahora vamos a hablar de lo que es apropiado y de lo que no es apropiado. ¿Ya? Yo no soy, en este caso, si yo lo estoy evaluando, yo no soy su amiga. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las distancias que vamos a tener, el tipo de lenguaje que voy a usar, y si estoy contando algo, no voy a empezar, es que mira, yo subí, bajé, ¿Es apropiado hacer eso? ¿Es necesario? Pero si yo quiero contar algo y quizás necesito mover las manos, hágalo. Pero no es, si no es natural en usted, no lo haga. Si usted es una persona que se sienta mejor cómodo, quieto, o se quiere sostener las manos porque se siente más tranquilo, aquí no hay un manual de cómo sentarse, porque eso sería imponer, son diferencias de cada persona. Mira, y con el tema de los hiperactivos, que no me llega a mí hace tiempo, por suerte no voy a una entrevista, sino antes de entrar ya me dicen de vuelta, tranquilizantes, ¿es bueno, entre comillas, como mostrarse más tranquilo, o igual es mejor ser uno mismo, porque en el fondo lo que estás evaluando es lo que uno hace después? No venderse a alguien que uno no es. Aquí yo creo que este es el tip más transversal.
no mentir. Lo que uno es, No nomás. mentir. ¿Por qué? Porque puede ser tanto en una prueba que se le aplique o en la misma entrevista. Mientras usted más miente, la mentira más se sale, más se nota. ¿Ya? Y en el peor de los casos, si la persona aún así lograra pasar la entrevista, el proceso, todo esto mintiendo, va a llegar a un cargo laboral que no le va a acomodar por haber mentido. Aquí lo más importante es ser sincero, ¿ya? Y esto, un dato súper importante. Ahora se está usando los cuestionarios de personalidad. Los cuestionarios de personalidad son como, Juanito, ¿usted es más inquieto o más quieto? Y usted marca. De hecho, el candidato marca. ¿Ya? ¿Sí? De hecho, quizás más de algunos de todos los que están conectados los han visto o los han tenido que contestar. Sí, lo hemos trabajado. Son los Ya, que creo lo hemos trabajado. ya, perfecto. Ahí sale si uno miente. Hay un indicador de mentira. Entonces, no es bueno mentir en una entrevista, bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Porque de una u otra manera nos vamos a perjudicar dentro del proceso. No se dicen mentiras. Eso. Sí, estamos claros. Mira, se me estaban ocurriendo un par de preguntas. Mira, la otra vez me llamó un compañero de colegio y me dijo, voy a entrar en entrevistas psicológicas. ¿Qué es lo típico que me preguntan? Aquí corrígeme si lo aconsejé bien o lo aconsejé mal, porque no te llamen. Uno siempre como que entrevista y dice, nómbreme 2 fortalezas y 2 debilidades de usted como candidato, y como que has notado que a la gente le cuesta tanto encontrarse debilidades. Yo creo que eso es lo peor, porque nadie es perfecto. No sé si son Yo como creo que preguntas típicas o lo aconsejé mal, no lo sé. ya, sí, es bastante común que se pregunten cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Ahí va a depender del evaluador. También algunos les van a preguntar cuáles son sus aspectos a mejorar. A mí me gusta más hablar en positivo, así que yo le diría, ¿cuál es lo que usted quiere mejorar? ¿En qué podríamos ser mejor? ¿Ya? Que es Tú lo mucho estás menos preguntando violento. de manera encubierta porque es menos violenta, en el fondo no lo ataca. Exactamente, pero si es que lo que pasa es que siempre tenemos que tener en consideración que el otro no es una situación cómoda. Mira, ya estoy moviendo las Entonces, manos, ¿viste? si yo le pongo aquí debilidades, obviamente no te va a querer contestar, porque le va a costar. Pero no debería ser más fácil porque uno debe de, al conocerse bien, uno sabe sus debilidades y no es malo saber lo débil de uno. Sí, pero una cosa es saberlo y la otra es querer contarlo. Ya, Sí, porque todos sabemos lo que somos buenos y lo que somos malos. sí, Pero contarlo a un otro que te está tratando de elegir para algo, es complejo contarlo, inicialmente. ya. Ahora, mi sugerencia para esa área, siempre, ya que nos estamos preparando desde la noche anterior, piensen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aspectos a mejorar. Pero aquí, ¿qué es lo que va a ayudarnos? Es el aspecto a mejorar, ¿cómo lo explico? ¿Sí? Ya. ¿Y ¿Ya? cómo deberíamos de explicar eso? Porque uno, como decías, no quiere tener o debilidades o los menos aspectos a mejorar para decir, escucha, yo soy casi perfecto, soy la persona que necesitas, conmigo vas a la seguridad, yo te hago crecer, vamos todos juntos. ¿Cómo yo puedo explicar, Elígeme. claro, cómo yo podría explicar ese aspecto a mejorar para que quede como bien visto, si queremos llamarlo? Con la solución. Como aquí no, como estamos en esta circunstancia de conversar acerca de experiencia de otras personas, obviamente yo no puedo contar de mis experiencias, pero sí puedo hablar de mí, para dar un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, yo un aspecto a mejorar que tengo es que soy sumamente estructurada. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es su aspecto a mejorar? Soy muy estructurada. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Trato de prepararme y trato de flexibilizar cada vez que es necesario. ¿Ya? Ahí enfrenté mi aspecto a mejorar. Soy consciente de él. Trabajo para mejorar. Ya, te voy a dar una, y dime si está bien o mal, que puede ser a lo mejor para varios. Debilidad o aspecto a mejorar, para que no me hago bullying solo, es que soy desordenado con papeles y todo ese tema. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando las herramientas de Google Drive, estoy digitalizando todo y está quedando en una carpeta en el computador. Ya. Entonces, ¿cuál es su aspecto a mejorar? Me cuesta un poco organizarme. Por ejemplo, Entonces,
lo que yo hago es ocupar herramientas tecnológicas para poder organizarme, ocupar las herramientas que hay a mi alrededor. Entonces sistematizo lo que tengo que hacer. Ahí me resolviste aquel aspecto mejorar. ¿Viste? Ya, bien. ¿Se entiende? Gustó como tips, me gustó, me gustó. Y el caso de las fortalezas, porque me dicen, nómbreme lo bueno suyo y uno puede hablar 25 cosas. ¿Cómo debería resumir? Yo te puedo decir, canto, bailo, cocino, soy líder y te vendo una historia que no tienes cómo comprobarla, porque es un relato. ¿Cómo yo debería de segmentar qué es lo importante como fortaleza? Ya, aquí no hay un manual acerca de lo que es correcto y no es correcto contestar acerca de fortaleza o debilidades, ¿ya? Pero sí súper importante que si tengo una fortaleza, tratemos de, como estamos tratando de que nos contraten o de que nos dejen, en este caso es cómo esta fortaleza se va a relacionar con el cargo, con el perfil que yo leí, con lo que yo averigüé. Es súper importante. ¿Se dan cuenta que ahí empieza a relacionarse porque es importante conocer dónde estoy postulando? Porque Porque, si por yo ejemplo, conozco, si yo postulara a lo mejor a PF, yo sé que tengo que trabajar en equipo porque es una planta de trabajo muy grande, pero si trabajo en una empresa chica, dime si estoy incorrecto, a lo mejor yo necesito ser alguien muy operativo y muy proactivo y trabajar solo e inventar cosas. Entonces son perfiles distintos. Imagino que para allá apuntas con eso de conocer hacia dónde vamos. exactamente, porque si mi cargo va a ser con 6 personas más, y yo digo, no, solo me gusta trabajar solo, avanzar solo, porque los demás no rinden como yo. Y yo sé que el cargo es para 6 personas en horizontalidad, o sea, van a trabajar todos juntos. ¿Es María, atingente decir eso? es que si van a trabajar varias personas, tengo que saber comunicarme con las 6. No soy Exactamente, competencia uno de las 6. La empresa quiere que los 6 vayan a un fin común, no que uno postule con el otro. exactamente. Entonces ahí es donde toma sentido. ¿Para dónde estoy postulando? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a trabajar? ¿O voy a trabajar solo? María José Peredo Cornejo, perfecto, muchas gracias por esa respuesta que uno no sabe enfrentar eso. Y los tips parece que está llamando la atención. Pregunta que se me ocurre, típico que la gente empieza a googlear porque sale cómo contestar el hombre bajo la lluvia, el dibujo no sé cuánto, el relato. Es bueno, entre comillas, encontrar en Google potenciales respuestas y casi hacer un copy-paste de lo que sale del hombre bajo la lluvia, que es una prueba típica que se hace. Ya. Aquí hay características éticas detrás, ¿ya? Y sobre todo el concepto de que yo puedo falsear hasta cierta parte las pruebas. Lamentablemente hay información que está sin contexto, en este caso en Google o en otras partes, o más allá de que si yo, persona externa, voy y leo un manual acerca de pruebas gráficas, que son las de dibujo, ¿ya? Acerca de lo que debería contestar, resulta que en este caso las pruebas gráficas son un integrado, no se evalúa solo una parte, se hace una evaluación general y específica para cada persona. Entonces tratar de falsearla es lo mismo que decíamos de mentir en las habilidades o en la fortaleza, porque en otra parte va a salir, ya va a Es emerger como, de una u otra manera porque estamos mintiendo. es como el Es test de luces que nuevamente una siempre uno sabe mentira. que van los colores. No puede aprenderse uno los colores, porque los colores me imagino que dependiendo del cargo es la respuesta esperable, no es como siempre los Claro, por mismos ejemplo, colores. el test de los colores es una prueba proyectiva, ¿ya? De las pruebas proyectivas hay de diferentes tipos, de colores, de manchas y de dibujos, que son las que las personas les tienen mucho miedo, Ah, el de las manchas ¿ya? me acuerdo, ¿verdad? Sí. Hay manchas, colores y dibujos. Esas pruebas como yo trabajo profesional, yo las uso de manera complementaria, o sea, esas son las que nombrábamos delante. Complementan la entrevista, no son todo. Súper. Para que entendamos, se va como construyendo. Tenemos primer piso, prueba cognitiva. Después tenemos nuestra entrevista personal y después complementando un poquito estas pruebas proyectivas. De estos 3 pisos, yo saco una foto. Si pudiéramos esa foto, ¿cuál de los 3 pisos o 3 etapas pesa más y debería de preocuparme más?
¿O es como todo más o menos la ponderación similar? Para mí, la parte más importante es la entrevista. Para mí, mi criterio. En general se usan las 3 partes integradas, ¿ya? A mí me gusta ver la foto completa, Ya, integrar los 3 pisos, porque las personas no somos planas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me ha pasado que cuando una persona está desempleada por mucho tiempo, evidentemente hay procesos mentales que nos empiezan a afectar. Nos empezamos a frustrar, nos empiezan a pesar muchas ideas en la cabeza que van a salir en las pruebas. Entonces, correcto. si yo no hago una entrevista en la cual hablemos de cuál es el potencial o de cuál es la experiencia de esa persona y me quedo solo con lo que la prueba me dijo, está mal. Porque la prueba solo me contó que esta persona no está bien, pero esta persona no está bien porque le están pasando cosas. Entonces tenemos que ver la foto completa. Ya mira, hemos hablado mucho desde el postulante. Ahora, como empresa, como tú dices, ubicándonos en los dos lados, como empresa, ¿cómo yo debería hacer un proceso correcto para que la persona que quede seleccionado sea la persona que yo quiero que se integre? Ya, aquí nos metemos de lleno a otro proceso Ya, que muchas veces, sea a mínima escala o a gran escala, a veces falla, que es que cuando yo necesito contratar a alguien, yo siempre tengo que levantar la necesidad que está detrás de ese trabajador. Y con eso construimos un perfil, ¿ya? No es necesario ¿ese tener una perfil lo expertise. construye la misma empresa o un psicólogo puede Ya, construir ese perfil antes del proceso? aquí va a depender de los presupuestos de las pequeñas empresas y las grandes empresas. Ya, Ya, grandes empresas pueden tener el presupuesto de contratar, en este caso, psicólogos que vayan a hacer la entrevista, por ejemplo. Tú, Claudio, necesitas un ayudante, ¿ya? ya, Entonces, tú me contratas a mí para que te cree el perfil de ese ayudante. ya, Y yo voy y te entrevisto a ti, entrevisto a tu secretaria, entrevisto a los otros participantes de tu empresa y definimos qué funciones va a tener, qué alcances, de quién va a depender. Incluso voy a ir con la persona que maneja el presupuesto para que me diga cuánto puede ganar. Yo voy a construir todo. Pero si yo soy una pequeña empresa, que yo soy todo, que muchas empresas pequeñas no tienen grandes cúmulos de trabajadores. hoy día, sobre todo, que la gente que lamentablemente ha quedado desempleada ha tenido que emprender porque tiene que reinventarse. Exactamente. Bajo esa perspectiva, porque muchas veces dicen, yo hago la entrevista, yo le hago el perfil de cargo, yo hago todo. ¿Cómo lo hago? Ya, Cuando hablas del yo hago todo, ¿te refieres a un psicólogo que le ayuda a que haga todo o que el dueño no. sí es Estamos psicólogo hablando quiere de hacer todo? este dueño de pequeña empresa que no puede contratar a un psicólogo que le haga este trabajo. ¿Correcto? ¿Ya? Porque aquí vamos a hablar desde los que tienen más presupuesto a los que tienen menos presupuesto, ¿cierto? Armemos la escala. Ya. Vamos a ir a la parte más bajita. Cuando no podemos contratar a alguien, pero queremos hacerlo bien igual. Lo primero que hay que hacer es definir la necesidad. Yo necesito una persona para que haga qué cosa. Y ahí empiezo a anotar. No lo olviden, anótenlo. Y ahí yo me voy a dar cuenta qué funciones va a tener esa persona. ¿Ya? Ya, Ya tengo las funciones. Entonces, de ahí la parte más administrativa, que es como el horario, esas cosas son lo que ustedes van a depender de acuerdo a su modalidad de trabajo. Ya, entonces tengo las funciones, la parte que es como los datos duros de organización y por ejemplo, sueldos. Ya. Entonces, ¿esta persona necesita tener alguna formación específica o necesito que tenga cierto estudio? Pregunta importante. ya, Cuando ya sabes todo lo que tiene que hacer. Entonces ahí defino si necesita un curso, un técnico, un profesional o alguien que tenga experiencia en. ¿Ya? Si te fijas, ahí vamos construyendo el perfil. Tenemos sí, 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 formación académica, tenemos funciones y ahora nos falta solo convocar. ¿Ya? Y correcto. con eso ya sabemos lo que necesitamos.
necesito una persona que cumpla con estas características. Entonces, yo, dueño de pequeña empresa, voy a ir a entrevistar. Y ahí siempre genera mucha ansiedad. Y en ese Porque caso, el uno... reclutamiento, redes sociales, yendo a casas de estudio, publicando, ¿cómo yo consigo esas personas si yo tengo el perfil definido? Sé qué carrera, sé qué es lo que tengo. ¿Cómo yo consigo que las personas lleguen para entrar al proceso? Bueno, aquí tenemos diferentes caminos, que son las herramientas tecnológicas que son gratuitas, que podemos tener el uso de redes sociales, tenemos el uso de plataformas de búsqueda de empleo, que son a nivel nacional Pero y son son pagadas. gratis. Hay, ¿Ya? hay algunas pagadas que estuve hace poco viendo, a lo mejor hay alguna gratis que conoces tú y nos puedes decir, pero Ya. Es trabajando y que la Podium era pagada. ya, yo soy siempre abanderada del área pública, entonces yo trabajé para oficinas de intermediación laboral, existen en muchas comunas. Todos los pequeños empresarios que nos estén viendo, acérquense o revisen en las plataformas de sus municipios. Hay OMIL, oficinas, más conocido como MIL. exactamente, para allá iba, las OMILES. Las OMILES están en cada comuna y tienen presupuesto para poder ayudarle tanto al que busca empleo como al que quiere contratar, y es gratuito. ¿Ya? Yo lo digo por experiencia que trabajé en una, así que sé que funciona. Pregunta, en la OMIL, dime Di- si estoy en lo correcto o no, se tiende a pensar que los currículum que llegan son más operativos que profesionales. ¿Es un mito o es una realidad? Mire, la verdad es que, por ejemplo, desde la experiencia que yo tuve, teníamos la transversalidad, pero ¿qué era lo que ocurría? Que, por ejemplo, grandes conglomerados o empresas más específicas que necesitaban ciertas profesionales, tienen más recursos también, entonces hacen sus convocatorias de manera independiente, De no forma privada. necesitan que nosotros les ayudemos, ¿ya? Entonces, claro que va apuntando quizás un poco hacia lo más local, a la pequeña empresa o a los que quieren darle también una oportunidad a la gente de la comuna. Porque, claro, yo puedo hacer una convocatoria abierta y me van a postular personas de Puerto Montt, pero si hay gente en la misma comuna en la que vivo yo que me podría ayudar, es mucho más rentable bajo esa perspectiva y es gratis. ¿No? Y reactiva la economía local, que es lo que estamos todos buscando el día de hoy. Exactamente. Y finalmente las humildes también hacen ferias laborales y también ayudan con algo que es muy importante, ¿eh? Ellos también tienen psicólogos laborales, o sea, por ejemplo, si ustedes quieren solicitar apoyo para el reclutamiento, también pueden solicitarlo. Yo apoyé a varias empresas locales e incluso no tan locales en la selección de profesionales, así que funcionan. Solo que ellos trabajan en correlación con la Bolsa Nacional de Empleo, que es un portal gratuito. Eso. Esa Bolsa Nacional de Empleo. Bueno, también hace talleres, hemos trabajado con talleres en UMIL haciendo seminarios de competencia laboral, entonces, aparte del apoyo que hacen ellos de manera interna, de repente licitan para que empresa externa venga con una visión de afuera y entregue herramientas para las personas que están buscando trabajo. Eso lo hemos visto y lo hemos ejecutado 3, 4 años, hemos trabajado con la UMIL haciendo actividades, así que buen dato el que nos está entregando Anita. Ya, seguíamos entonces. Está el reclutamiento, ¿cierto? La empresa hizo el reclutamiento, llegaron 120 currículum. Estoy exagerando. ¿Qué hago? ¿Cómo la madeja de lana, cómo la empiezo a alinear para que no esté tan enredada? Ya. Aquí todos los que son medios desorganizados les va a tocar ordenarse. Como nosotros ya hicimos el trabajo previo de decir yo necesito esto, esto y esto, de los 120 currículum que me llegaron, yo hago un filtro, porque no todas las personas o no todos van a cumplir con lo que yo necesito. Ese es el primer filtro, que es un filtro curricular porque es el filtro de los currículum. Ah, ya te entendí. O sea, como yo ya seleccioné cuál es mi perfil de currículum, yo básicamente voy a hacer un checklist. ¿Tiene esta competencia técnica, sí o no? Y ahí voy ordenando, ya. Y ahí es súper importante lo mismo que hablábamos, que nos preguntaron al inicio de los currículum. El currículum tiene que ser atingente al cargo también. Cuando uno tiene mucha experiencia, tiende a perderse a veces el enfoque del currículum. Pero si yo estoy postulando un cargo específico,
Por ejemplo, en este caso, voy a hablar de un psicólogo educacional, y coloca que tiene un magíster en desarrollo de personas. ¿Es atingente? Yo te Es diría que complementario. para mí, alguien, a lo mejor estoy equivocado, alguien que tiene un magíster ya es alguien que tiene, aunque no sea atingente, tiene un grado académico distinto, y eso en el fondo es como que para Está lograr ese grado, sobrecalificado. en ese caso sí, está sobrecalificado. Ya, ahí sí, ahí te sigo, ya, Está sobrecalificado. ya. Entonces O ahí sea, tienen que ser, sobrecalificado estamos pensando en una persona que va a entrar para tener el trabajo mientras tanto, pero va a seguir viendo otras oportunidades para lo que él cree que es apto. Eso es claro, porque el sobrecalificado. concepto de estar sobrecalificado, claro, y la entrevista me va a permitir, si yo le doy la oportunidad de ir a la entrevista, de conocerlo, pero sé que esa persona tiene otro potencial porque se desempeña en otra área. Correcto, ahí te Entonces se entendí. va a quedar hasta que aparezca algo que le sirva en su área. Correcto. Saludos, Claudio Cabrera, excelente, saludos, Claudio, amigo mío. Ya Gracias. seguimos, filtramos. De los 120, supongamos que quedamos en 50. Ya. Ahí vamos a tener que ver, por ejemplo, siempre ser responsables también, ¿ah? Porque en general la necesidad de trabajo está en muchas partes, pero yo tampoco voy a ser irresponsable de publicar mi anuncio en 10 partes diferentes y yo tengo una vacante. Seamos responsables también con los convocatorias porque las personas invierten recursos y tiempo en postular. Ya, eso, tips al empresario también para que no se preste para que las Jugar personas que con la están ilusión del buscando. postulante, jugar con la ilusión del postulante, básicamente. Sí, hablemos de esta corresponsabilidad, pues yo estoy buscando y tú estás necesitando, pero seamos responsables los unos con los otros. Ya, me llegó mucha gente porque es un cargo muy interesante. Hice el primer filtro curricular. Y yo sigo necesitando, en este caso, ya no yo, de una convocatoria tan grande, ya es muy difícil poder hacer una entrevista uno a uno, tienen que achicar más la muestra, porque es demasiada gente. Ahí tendría que mover un poquito más de recursos, sí, para poder hacer o una entrevista grupal, para decir, por ejemplo, una situación hipotética de orientación al usuario, por ejemplo. Tuve la oportunidad de participar en los reclutamientos de una tienda de retail de este país, y como las convocatorias eran muy grandes, fui observadora, por eso puedo mencionarlo. Convocaban a todos los cargos reunidos, todos los cargos juntos, en una entrevista grupal. Y los hacían opinar en una situación específica que ellos planteaban. Y bajo esa perspectiva iban haciendo este segundo filtro, ¿ya? Evidentemente ahí manejado también por un colega regulador, ¿ya? No era azaroso que alguien decía tú sí, tú no. Ahí hay que ser responsables también. Y Ya, cuando ya tengamos una muestra más pequeña, decidir ya empezar con las entrevistas, de acuerdo a nuestra cantidad de vacantes. correcto. Yo sigo aquí viendo preguntas no por el Facebook, sino que por el interno. Alguien que las actividades extracurriculares son necesarias o suman espacio. Ejemplo, soy socio de un club deportivo, trabajé en el centro de alumnos del colegio, a esa altura trabajé en el centro de alumnos de la universidad, milito en partidos políticos, no sé, cosas adicionales a suma, resta, está de más. Ya, bajo esa perspectiva, todo lo que sea complementario, ¿cuándo nos ayuda? Cuando tenemos poca experiencia, porque cuando tenemos poca experiencia laboral, tenemos que tratar de agarrarnos de lo que tengamos para contar que sí podemos, por ejemplo, trabajar en equipo si nunca hemos trabajado, que esto como para los que están recién salidos de la universidad, ¿ya? Cuando uno está recién salido de la universidad, ¿qué experiencias puede contar? Las de las prácticas, las de los internados, no tienen más experiencia que esa. Entonces, efectivamente, tenemos que agarrarnos de lo que tengamos para poder contar quiénes somos. Pero cuando ya eres una persona que ha trabajado, que ha tenido experiencias, viene siendo como un relleno que no va a ser tan atingente al cargo, No ¿ya? suma. A menos que sea relevante para ese cargo. Pero si no lo es, no suma. Ya, se entiende.
Llevamos casi una hora de, no de programa, sino de conversación. Estamos casi terminando. Anita, consejos para aquellas personas que están buscando trabajo. Ya. Final, llegar a tiempo, llegar 15 minutos antes, llegar formal, semiformal, no sé, cómo debe presentarse, porque uno entiende que la primera impresión marca. Claro, pero también responde a prejuicio, pero aquí hay un consejo que es transversal. De acuerdo a los espacios donde yo me voy a insertar, también tengo que mirar mi entorno. Entonces, por ejemplo, si es un espacio como un tribunal, por ejemplo, Ya. que van todos muy formales y yo voy en ropa deportiva a la entrevista, efectivamente va a generar una pequeña diferencia, pero no es una diferencia que yo vaya a medir, me refiero para mi informe, porque no es, apela a prejuicios más que otra cosa. Ya yo aquí voy a dar un tip netamente fuera desde lo profesional, sino que netamente como por adaptación. Veamos los espacios donde vamos a llegar. Siempre en mis talleres yo doy el mismo ejemplo. Si voy a trabajar en una escuela y voy con ropa muy incómoda para estar rodeada de niños, efectivamente me va a perjudicar a mí porque yo voy a estar incómoda. Me puede pasar algo, me puedo caer. Por ejemplo, si es un zapato muy difícil de usar, ¿ya? Pero es netamente aspectos como de adaptación, más que sean algo que nos vaya a dejar fuera de un proceso, porque eso es como discriminar. Y no es la verdad, no es lo que nosotros buscamos en los procesos. La idea es tener la menos cantidad de prejuicios, la menos cantidad de discriminación posible en los procesos, para que sea lo más transversal posible. ¿Y una persona que llega muy adelantada a la entrevista, habla de ansiedad o habla a veces de logística que por pasar a la locución pública a tal hora, o Ya. no tiene ninguna opinión práctica? Es que lo que pasa es que, bueno, la ansiedad también es algo súper personal, ya también puede ser, no se la vamos a interpretar general a todos, pero ha pasado que muchas veces uno por no querer llegar tarde, llega muy temprano, o si va desde una comuna a otra, no calcula bien los tiempos y llega muy temprano también, por no llegar tarde. La En ese idea caso, es, ¿recomiendas llegar o si sabes que está temprano, date una vuelta por la plaza, que sé yo, llega unos 10 minutos antes? la verdad tampoco, aquí opinión profesional mía, yo no voy a medir si llego 4 horas antes, ¿ya? Ya. Porque no lo voy a estar mirando, porque yo efectivamente voy a salir cuando sea la hora de su entrevista, no voy a salir antes, O ¿ya? sea, la previa que hizo no tienes cómo entregar. O sea, es que la verdad habla de su planificación del tiempo y de su ansiedad, pero eso vamos a tener que verlo con toda esta escalerita que te decía yo de la entrevista, Correcto. cómo se vio en la entrevista. Entonces ahí vamos, de nuevo, la foto completa. Correcto. Ya no vamos a medir solo por un aspecto, siempre vamos a tratar de integrar a la persona en una foto completa, valga la redundancia. Sí, sí, se entiende. Entonces, tips finales para cerrar antes de anunciar lo que vamos a estar hablando el próximo jueves. No mentir, prepararse, conocer lo que están haciendo, conocer los cargos a los que están postulando. Es redundante repetirlo, pero me ha pasado tantas veces que como que leyeron el puro título. Y no, hay que saber más, hay que leer más, ¿ya? Currículum y entrevista, ¿en primera persona o en tercera persona? Lo que pasa es que, bueno, solo usaríamos esta diferencia gramatical en el concepto de que hiciéramos esta pequeña introducción al inicio, pero hay personas que incluso ni siquiera hacen un párrafo, sino que solo anotan competencias, así sin ningún tipo de persona gramatical delante. Entonces, eso va a depender de cada persona y obvio siempre atingiéndose a lo que nos está pidiendo la empresa, ¿ya? Súper importante. No es que uno ocupe un formato estándar para todo, porque no todos los cargos te piden lo mismo. Eso. Ahí tenéis otro tips. Adaptación, puntualidad, planificación de las características, ¿ya? Y sobre todo, sinceridad. Súper, súper. Anita, de verdad agradecido por estos tips. Los que no han podido ver el live se comparte, así que siguen las redes sociales para que lo vean después, que les interesó y quieran seguir compartiendo después.
encantado de que se viralice porque ha entregado información muy importante. De hecho, a mis alumnos de la universidad les voy a decir que lo vean porque les va a convenir, pensando que están por salir, tienen que hacer entrevistas laborales. Próximo jueves vamos a estar hablando, probablemente casi confirmado, pero igual quiero dejarlo por si hay alguna pregunta en la semana, con prevencionistas de riesgo sobre los protocolos COVID que se están utilizando hoy día en los puestos de trabajo, empresas agrícolas, empresas constructoras, y sobre todo lo último que salió de los nuevos planes paso a paso. Entonces vamos a estar con un profesional de la prevención de riesgo para que nos diga los controles, cómo se están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a todos los que nos han visto, se ha compartido. Muchas gracias. Anita, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que nos costó comunicarnos, pero valió la pena. Así que esperamos haya sido de utilidad para todos los que nos vieron, compartieron y agradecemos todas las preguntas que salieron en esta conversación. Así que nos vemos el próximo jueves, Anita. Muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias, comunidad de Central Consultores. Que estén bien. Hasta el próximo jueves. Adiós. Chao.